Primera de Juan 5. Sí. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, leemos esta palabra, Dios de la gloria, Señor maravilloso, y te pedimos, Señor, que sea grabada en nuestros corazones, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ponerla por obra, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En todo conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? Me gusta mucho el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no de muerte. Hay pecado de muerte, pero
por el cual yo no digo que no se pida. Pues no sé, me gusta porque hay, o sea, o por lo menos en mi caso, o sea, para mí, yo veo ahí como el amor de Dios muy reflejado, ¿no? O sea, pues que él comprende pues que nosotros estamos en esta tierra y pues que hay pecados que aún todavía uno sigue cometiendo, Sí, pero muy bonito le da a uno como eso de que uno pues ora por el hermano, o sea, uno ve el pecado, o sea, uno ve que el hermano está pecando y no, o sea, no es para, o mejor dicho, si Dios permite que uno vea ese tipo de cosas, no es para criticarlo, no es para juzgarlo, sino para pedirle a Dios y orar, y Dios, pues, Él responde. sí, Entonces eso me parece bonito porque ahí es donde uno se da cuenta que, pues, la iglesia finalmente, en la iglesia también, pues, finalmente suceden ese tipo de cosas, pero él da la solución, y Dios finalmente es el que toca el corazón de las personas. Entonces me parece, o sea, no sé, me parece bonito, me llamó la atención porque a veces uno, incluso hasta uno mismo está en eso y pues nadie le dice a uno nada, pero lo que uno ve ahí es que la solución es orar por el hermano y ya, y pues que ore por uno y uno orar por los demás también, o sea, el tema de estar en oración, eso me parece muy bonito. sí, y en Y amor, ahí, pues, en esa oración de amor, ¿no? No de crítica, sino de ajá, pedirle al Señor que exacto, fortalezca esa nuestras oración. vidas. Sí, y eso es lo que yo siento, o sea, lo que yo veo a través de ese versículo es eso, ore para que Dios le dé vida. Ujú. Entonces no orar que lo cambie, que lo transforme, no, no, sino, o sea, Señor, pues, o sea, pues todos somos débiles, entonces, pues débiles, pero fuertes en el Señor, entonces, bueno, pues no sé, me gustó. Sí. Sí, pues bueno, ahí habla varias cosas bonitas. Está la primera parte donde dice que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. A veces parecen esos versículos como difíciles un poquito de entender, pero pues básicamente lo que quiere decir es, recuerdan que hemos hablado durante esta carta de quién es el que verdaderamente es nacido de Dios. ¿Sí? Entonces, una de las características obvias del que es nacido de Dios es que cree que Jesús es el Cristo, o sea, que Jesús es el Salvador. ¿Sí? Y todo aquel que Mm, ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, al Hijo, Jesucristo. Dice también después, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces todo es como recíproco, ¿no? O sea, si nosotros amamos de verdad al hermano, entonces amamos a Dios. Si amamos dice, si amamos a Dios, amamos también a los hijos de Dios. Pero dice que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Porque dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles. ¿Cierto, Elisa? ¿O si son difíciles? Cierto. Muy bien. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, y ahí sigue, ¿no? Y después en otros versículos adelante dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces ahí vemos la confirmación de la Trinidad, ¿no? El que sí, cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Bueno, más adelante dice... y no lo lastimes, perfecto, siento. bueno, voy a leer ya el comentario de lo que aparece aquí. Dice, Juan muestra que la fe, el amor y la obediencia se relacionan entre sí. Fe, amor y Mira, obediencia. ¿Listo? La fe nos conduce a una relación de amor con Dios. Ese amor nos lleva a amar a otros cristianos y a la obediencia de sus mandamientos. Estos no son gravosos porque los beneficios prácticos de obedecer las leyes de Dios
contribuyen por entero al bienestar humano y a la satisfacción de aquellos que aprenden a aplicarlas en la vida. Nuestra fe nos trae victoria sobre el mundo y nos provee de un arma espiritual con la que podemos combatir tanto las tentaciones como las persecuciones de una sociedad sin Dios. Juan ha dado pruebas por medio de las cuales los creyentes pueden saber que son de Dios y se distinguen de aquellos que pertenecen al maligno. Entonces, leyendo esa primera carta de Juan, la cual terminamos hoy, nosotros podemos saber si hemos nacido de nuevo o si todavía falta nacer de nuevo, ¿sí? Y bueno, y orar en ese sentido, ¿no? Que el Señor nos conceda el nacer de nuevo en todas las áreas para poder estar como más en Él. Sí, amén. Bueno, vamos entonces a aprovechar estos minuticos para orar y pues